Hablábamos de las instalaciones de las agendas como temas, ¿no? Y esta semana obviamente se estableció la cuestión de la justicia. Hay quien decía que la fibra más sensible era la de los bolsillos, y creo que la economía siempre vuelve a ser el tema central de discusión. Estamos en presencia del economista Alejandro Roba, ex subsecretario de Coordinación Económica del Ministerio de Economía, miembro de la agrupación La Gran Macro y docente de la Universidad de Moreno y de San Martín. Exactamente, sí. Alejandro, gracias por venir aquí. No, gracias por la invitación. A ver, primera pregunta general. Digo, el tema del blue, el green, un dólar, si querés, ilegal, marginal, vino para quedarse y en todo caso, hoy por hoy, ¿se establece una discusión clara entre lo que sería el mercado financiero versus la economía real? Mira, vos tenés dos formas de, digamos, por ejemplo, tener un mercado cambiario. Uno es, como era hasta el año pasado, o a partir de hasta septiembre, octubre del año 2011, donde no tenías restricciones a la compra y venta de dinero, por ejemplo, para atesoramiento. A partir de, bueno, de una visión del gobierno, que creo que es completamente realista, que a partir del año 2011, la segunda fase de la crisis internacional hace que ya los dólares para la Argentina, un país que se está reindustrializando, no van a venir tan fácilmente como en los años anteriores. Habida cuenta que el comercio internacional cayó muchísimo, comenzaron restricciones a la compra y venta de dólares y de otras divisas también, solo que nosotros, bueno, sí, el dólar es por autonomacia la moneda fetiche de los argentinos. Pero sí se puede comprar y vender para hacer transacciones de comercio exterior, para el pago de las deudas de las empresas privadas y también del Estado, y por supuesto con un porcentaje mayor para comercio exterior. Ahora, se ha tenido un mercado que antes era de libre acceso a un mercado restringido, porque creo que por la visión esta de la crisis no nos provee de los dólares necesarios para que la economía siga creciendo. En ese sentido, un mercado que antes no tenía mucha relevancia ni mediática, como era el mercado negro, bueno, ahora tiene una relevancia mayor porque hay algunas filtraciones desde los ahorros dolarizados que tienen los argentinos en pesos para ir a tratar de posicionarse en una moneda que a toda vista tiene un precio hoy en el mercado ilegal que es completamente ilusoria y completamente inflada por sectores que están esperando que el gobierno devalúe más de lo que está haciendo habitualmente en este proceso de mini devaluaciones que hace el gobierno todos los años. Sí, esa mini devaluación tiene que ver con la cotización del dólar, que se habló ya desde el gobierno que para este año se preveía que iba a llegar a los 6 pesos y hoy por hoy parece que ese margen de tiempo se va a achicar y se va a acercar ese valor sí, en un plazo más corto. Ahora, quiero llevar la parte del mercado financiero a la economía real, sí, digo, porque parte de este funcionamiento también está ocasionando algunas situaciones controversiales en lo que tiene que ver con la economía real. Sí, bueno, sí, por eso y con el funcionamiento de algunas actividades como es la inmobiliaria, por ejemplo. Claro. Bueno, creo que lo importante es establecer que en cuanto al tema precios, todo lo que tenga que hacer con importaciones, que muchas veces algunos comerciantes dicen, bueno, te tengo que aumentar porque el dólar ilegal está en tal... Bueno, todas las importaciones que se hacen en la Argentina se hacen al dólar oficial, o sea, de 5.10, 5.15. Con lo cual, sí puede haber una expectativa de algunos de que pueda estar mayor, entonces quieren recargar un precio mayor sobre aquellos costos que ellos tienen, que siguen siendo los costos del dólar oficial. Eso para... Después está la posibilidad de que existen situaciones, por ejemplo, en algunos mercados, como por ejemplo el inmobiliario o el de la construcción, que se habían beneficiado por este modelo productivo del 2003 para acá, que cuando tienen que cambiar la moneda para la cual hacer las transacciones, pasar del dólar al peso, han tenido un parate importante, tema inmobiliario. Pero creo que no es solo por la actividad, sino también por la gente que no le gusta, digamos, el cambio de esa regla. Digo, no se está acostumbrado a decir voy a usar el peso. También por la capacidad de ahorro, como vos decías, ¿no? Digamos, nuestra moneda. Uno que no ha ahorrado en dólares es casi un revolucionario, ¿no? Porque la más media hacia allí va. Pero digo, lamentablemente esa situación tiene un arrastre en toda la economía. Claro, eso lo que
si el gobierno, que me parece auspiciosamente, intenta desdolarizar el mercado inmobiliario, como se hizo también con el mercado de automotor, porque hace unos años también vos veías hasta las cotizaciones de los autos en dólares. Entonces, me parece que la apuesta a tener una moneda que no solamente sea aquella moneda con la cual hacemos los intercambios, sino que sea reserva de valor, hace que algunas actividades, acciones de algunos constructores ya están haciendo muchas operaciones en pesos. Sí. La verdad que no tiene ningún sentido, porque si los salarios son en pesos, el cemento es en pesos, las aberturas son en pesos, dolarizar tenía más que ver con procesos que venían de una desvalorización de la moneda por las hiperinflaciones o procesos de altísima inflación, que hacen que los argentinos pensáramos los ladrillos como un sucedáneo del dólar, ¿no? Y entonces no se movilizaba, no pasaba por el peso. Ahora, paralelamente parece haber una necesidad de establecer una suerte de seducción también hacia la ciudadanía en lo que hace a generar ahorro en pesos o posibilidades de inversión en pesos, porque si no es como que se siente que la única forma de protegerse, claro, y de una manera especulativa, porque esto hay que decirlo, digo, no hay que ser inocente frente al respecto. Aquel que compra dólares está especulando, porque el mercado, esto no está ni bien ni mal, digo, es así, el mercado financiero es especulador y vive de esa especulación, y todos aquellos que van a comprar el dólar en función de eso están especulando con algunos intereses que incluso tienen que ver en contra de los intereses del país. Pero bueno, es una decisión del orden personal. Pero digo, no hay respuestas para que, o claras por lo menos incentivos para que se pueda ahorrar en pesos o hacer inversiones en pesos. Bueno, digo, me parece que hay una serie de instrumentos, por ejemplo, del lado de la oferta de crédito en pesos, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central hace, por ejemplo, que el Banco Central le haya primero solicitado y después casi ordenado a través de una de sus resoluciones circulares que los bancos privados presten por lo menos el 5% de su cartera de depósitos en pesos a las pequeñas y medianas empresas con una tasa de referencia, digamos, baja. Respecto a los instrumentos, también el año pasado se aprobó y a diciembre del año pasado se reglamentó la nueva ley de mercado de capitales, por los cuales existe, ahora sí, la posibilidad de que exista instrumentos en pesos para que los ahorristas puedan ahorrar en pesos. Se da, por ejemplo, una inversión muy importante, fue la de YPF, que hizo 2 colocaciones a una tasa importante del 19%. Lo que se está trabajando ahora son en fideicomisos financieros o de construcción y en otro tipo de instrumentos que, gracias a la nueva reforma de la Carta del Mercado de Capitales, la Comisión Nacional de Valores está trabajando justo con el Ministerio de Economía para construir ese mercado en pesos que nos hace falta, porque si tenemos ahorro en pesos tenemos que tener el instrumento para colocar. Eso va a generar una masa importante de ahorros que se van a poder después colocar a partir, digamos, de estos instrumentos en el sector productivo. Porque cuando uno invierte en el mercado de capitales, por ejemplo en YPF o en una empresa pyme o una empresa mediana grande, lo que hace es darle capital a una empresa, no para el sistema, no intermediado por el sistema financiero, sino directamente del ahorrista a una empresa. Claro. ¿No? Ahora, eso de todas maneras, para que baje al ciudadano común otra vez, es toda una estrategia de comunicación que falta, ¿no? Sí, porque en eso se está trabajando. Por ejemplo, hay porque la posibilidad de invertir en una determinada empresa y seducir a un ciudadano común a que vaya a esa empresa, sea cual fuere, que realmente es otro tipo de inversión, incluso te diría mucho más comprometida, ¿no? Claro. Donde está mucho más involucrado. Pero de todas maneras esa práctica hoy por hoy es casi como desconocida para nuestro país. En nuestro país y en otros países más desarrollados se ve mucho más. Ahora, fíjate que dentro de esa reforma que yo te decía del mercado de capitales hay una muy importante, y que es que las universidades públicas nacionales van a poder calificar instrumentos de ahorro, de ahorro y de inversión en pesos, cosa que ahora no lo podían hacer. Sí, eso además un poco que quitarle el rol que han cumplido siempre las calificadoras de riesgo. Sí, ¿no? que juegan a otros intereses, claramente. Que ha jugado un rol nefasto en la crisis internacional. Entonces, si uno tiene que las universidades nacionales van a poder calificar esos instrumentos, y que las universidades están instaladas en el territorio nacional en muchos lugares, bueno, esa va a ser una de las patas, me parece, fuerte para que existan esos instrumentos en pesos calificados por un ente público nacional, y eso sí, y poder acercarlo a la gente o al pequeño y mediano ahorrista, que es un poco la misión de esta reforma del mercado de capitales. Tener un mercado nacional
y aparte acercarlo a los lugares donde antes no llega el financiamiento. Tengo 3 preguntas finales y tengo muy poco tiempo, así que te voy a pedir un poquito de síntesis en las respuestas. No son preguntas sencillas, pero la primera es, esta por ahí sí, más fácil. ¿Ves que en un corto plazo se va a corregir esto del mercado ilegal o crees que vamos a convivir con esta situación y de alguna manera se va a ajustar a que determinado grupo de la economía, de las finanzas, lo labure y el resto del país pueda tenerlo ahí como una cuestión que casi necesita? Me parece que como estaba antes de la reforma, el mercado ilegal ya vino para quedarse antes, también hacía estas operaciones. Esto va a quedar así. Sería, digamos, importante que la brecha entre el dólar oficial y el dólar ilegal no sea la brecha de 60 o 50 y pico que es ahora, porque eso te genera expectativas inflacionarias que hay que estar todo el tiempo diciendo que no va a pasar, pero bueno, uno también se cansa, el gobierno tiene que estar haciendo esto. El problema es que vos no podés intervenir como haces en el mercado oficial comprando dólares por su mercado ilegal. Tenés que mejorar las expectativas para que ese mercado de la gente piense que ese no es el valor real. Digo, aquel que compró a 8 y pico, yo creo que ha hecho un malísimo negocio, porque eso no lo va a poder realizar esa ganancia en mucho tiempo. Estaría bueno que eso se comprobara para que realmente ocurriera de esa manera, entonces por ahí una situación de aprendizaje. Claro. Una idea era la fuga de capitales, frenar la fuga de capitales, se ha parado, cortito. ¿Eso se paró? Se paró muchísimo. ¿En qué porcentaje? ¿En qué dimensión? Y, digamos, del año pasado, que fue más de casi 20.000 millones de dólares, el 2011, el año pasado nos llegó a 4.000 millones de dólares. ¿Y hay estudios de este 2013 todavía no? No, los estudios de 2013 dice que va en la línea de, de la caída. Ojo que fuga de capitales tampoco es que es todo un mercado ilegal. La fuga quiere decir que se va. Ahora se va al colchón, se iba cuando se repatriaban capitales las empresas extranjeras. Exactamente. Estas regulaciones han hecho que ese dinero se quede en la Argentina. ¿Estás de acuerdo con la posibilidad de también establecer una herramienta que sería la toma de deuda o lo ves como inviable? Mira, si es únicamente para comprar, para hacer inversiones a largo plazo y comprar insumos o bienes de capital en dólares, sí. Ahora, todo lo que es en pesos, digamos, se tiene que comprar y vender en pesos. Eso no me cabe ninguna duda. Ahora, si vos necesitas, por ejemplo, una obra importante, por ejemplo, YPF, necesita hacer inversiones importantes en sus plantas, en las refinerías o en los pozos petroleros y necesita importar bienes... No tendría por qué ser una mala palabra, digamos. Si la negociación es buena, podría incluirse como plan de gobierno también para el manejo de la economía. Digamos, nunca ha sido una mala palabra endeudarse en bienes de capital, porque lo ha hecho muchísimo. Digamos, la inversión argentina básicamente son bienes importados, entonces lo ha hecho el sector privado y el Estado también lo ha hecho. Por ejemplo, con los vagones que está comprando a China, digo. No hay ninguna mala palabra. El problema de la Argentina ha sido endeudarse para pagar gasto corriente. Eso sí, el gobierno nacional no lo hizo nunca y me parece que los gobiernos subnacionales no deberían hacerlo. Gracias por estar aquí en Sub y Baja, Alejandro. No, gracias a vos. Primera tanda, ya venimos.